lugar donde nací. Nací en Maicao, La Guajira, Colombia, en el año 83. Y bueno, soy producto de esa unión de tercera generación víctima del conflicto social y armado colombiano, porque mis abuelos y mis abuelas, tanto maternos como paternos, también sufrieron el desplazamiento. Yo vivo en Maicao. Maicao es una zona de frontera. Viví rodeado de primos, de primas. Mi infancia fue un poquito atropellada, yo diría, porque mis padres eran muy estrictos. De hecho, yo no juego fútbol, no veo fútbol, no veo deporte, porque una de las cosas que no me permitían a mí era jugar. Pues jugar en ese sentido, no es que no me permitían jugar, pero no me dejaban ir a la calle, y sobre todo a jugar fútbol. Entonces yo me refugiaba siempre mi mamá y mi papá me decían, usted tiene que estudiar, tiene tareas, tiene que hacer tareas. Pero bueno, yo cumplí como estudiante y fui el mejor estudiante del colegio. Pero antes de graduarme, a mis 15 años, yo tuve, digamos, como una gran oportunidad. Yo estaba aborrecido del sitio donde yo estaba. Yo aborrecía el sitio, porque yo tenía una frustración de que si yo seguía en ese sitio, eso era para mí como una trampa. O sea, yo me sentía entrampado. Yo me sentía como quien dice por ahí, en cuerpo ajeno, pero en este caso en territorio ajeno. Yo sentía que el espacio donde yo estaba no me permitía ser. Y una vez un amigo en la Casa de la Cultura, yo siempre trataba de llegar a cosas. Y en una de esas yo fui a un concurso sobre Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. La invitación nos llegó 2 días antes. Había que leerse 100 años de soledad. Y nada más teníamos 2 días para hacerlo. No sé por qué nos llegó tarde la invitación, pero llegó. Lógicamente la rectora buscó a los mejores estudiantes. Entre los 3 que iban a representar al colegio estaba yo. Y nos dieron 100 años de soledad. De hecho nos la regalaron. Y bueno, no me la leí todo en 2 días, pero leí bastante. Y bueno, los profesores nos explicaron un montón de cosas sobre eso. Allí conocí a alguien en la Casa de la Cultura y esta persona me hizo una invitación que hiciera parte del movimiento estudiantil por La Guajira. Y se estaba organizando un viaje para Bogotá. Era un Congreso Nacional de Estudiantes de Secundaria. Era algo muy importante y era Bogotá. Yo nunca había salido de Maicao hacia el interno de Colombia, se había salido hacia Venezuela, pero nunca hacia el interno. Y Bogotá para nosotros era como un referente académico, cultural, y me llamaba mucho la atención. Yo trabajé mucho por ese proyecto, me vinculé como estudiante. Estuve 5 días en ese congreso. Aparte era un congreso de objeción de conciencia contra el servicio militar obligatorio. Y allí aprendí mucho. Aprendí 2 cosas. La primera, que el mundo era más grande de lo que yo creía. Segundo, yo pensé que era un estudiante brillante, pero no. Me di cuenta que era muy ignorante. Yo me creí que yo sabía mucho, pero no. Yo sabía en medio del espacio donde estaba, pero cuando yo llegué a conocer a personas de otros espacios, es decir, el conocimiento que ellos tenían era mucho más grande, mucho más amplio. Cuando llegué a Maicao, tomé una decisión. O superaba la frustración o avanzaba. Y ese año leí 59 libros, la mayoría de filosofía, porque sentía una necesidad de prepararme para el siguiente congreso. Y cuando fui al siguiente, ahí sí sentí que salía un poquito que salía un poquito más. Bueno, después llega un proceso importante para mí, un proceso en el cual intento definir mi carrera profesional.
Fui líder estudiantil desde ese momento. Pasé por muchos procesos, fui personero estudiantil. Entonces, en esa definición de carrera, a mis profesores me decían que yo iba a ser muy buen abogado. Pero yo siempre relacioné la abogacía con sacar a gente mala por plata. Y yo decía, no, yo no quiero hacer eso. Entonces, yo leía mucho en círculo de lectores. Mi papá es un buen lector. Y él compraba muchos círculos de lectores. Y en uno de esos llegó una enciclopedia. Y en una de esas enciclopedias había un libro que decía sociología. Yo lo leo y yo quedé maravillado. Yo no sabía que existía la sociología, ni qué era la sociología. Y me llamó mucho la atención y empecé a investigar pénsules académicos. Ya yo estaba por graduarme de bachillerato. Y bueno, fui a inscribirme y es mi mamá quien me paga la universidad. Yo siempre me acuerdo de eso porque mi mamá me dijo, costaba 550,000 pesos. Esas son cosas que no se olvidan. 550,000 pesos costaba el primer semestre. Y mi mamá me dijo, con mucho esfuerzo conseguí esta plata. Es el primer semestre, no sabemos el segundo. Sí. Bueno, después de ese primer semestre yo gané 7 becas académicas. Y en el 2003 fui premiado con el mejor promedio académico de la universidad, entregado por un rector. La sociología para mí ha sido muy importante, crecimiento personal. Pero tengo una anécdota sobre eso. Conocí a alguien, un intelectual, Francisco Alberto Piratova, era un poeta, sociólogo. Y cuando yo me inscribí, yo hablé con él. Y yo esperaba que él me iba a decir, qué bueno, hermano, o sea, como colega, pues. Y cuando yo le dije que me había inscrito en sociología, él cambió su facción. Se puso muy molesto. Y me dijo estas palabras que nunca la olvidaré. No estudié sociología, porque comprenderás que la vida es una mierda. Sí, así me dijo. La sociedad es una mierda, Mike. No estudies eso, estudia otra cosa. Yo de verdad no entendí eso, de verdad, hasta después, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué me dice eso si él es sociólogo? Y me decía, no estudies eso. La sociedad es una mierda. Bueno, tiempo después entendí, sí, realmente es una mierda. Pero era un intelectual. Y las conversaciones, las gratas conversaciones que tuve con él, las tuve cuando él estaba borracho. Él se sentaba frente a mi casa a beber, escuchaba música, trova cubana. Él fue quien me enseñó a escuchar trova cubana. Y me decía, siéntate, lee. Me colocaba a leer poemas, libros, interpretar canciones. Y bueno, eso para mí fue muy significativo. Hasta el día que lo mataron. Él fue asesinado por el Ejército Nacional de Colombia, un falso positivo, una masacre ocurrida frente a mi casa en el 2003. Lo matan a él, a su hermano y a 3 vecinos más. Supuestamente por colaborar con la guerrilla, pero realmente no era así. Él era un gestor cultural y lo que hacía era vender libros y hacer talleres de literatura. Luego en la universidad, pues no era fácil estudiar sociología en Colombia. Siempre fuimos objetivo militar declarado por Carlos Castaño, comandante de la Autodefensa Unida de Colombia. Y en el 2001, estando en clase en la universidad en la noche, siendo las 6:30 de la tarde, no recuerdo qué clase estábamos dando, pero escuchamos 3 disparos. Todos salimos. Yo salí hacia el campus universitario y casi a la salida del campus estaba el profesor Miguel Ángel Vargas Zapata, asesinado dentro de su carro. Ahí lo vi, era un amigo. Yo estaba recién llegado a la universidad, pero uno trata de buscar, ¿no?, relacionarse con gente que está metida en cosas, ¿no?, en cuentos. Y él era el presidente del sindicato de profesores de la universidad, matemático. Lo mataron por pensar distinto y lo mataron dentro de la universidad.
esa fue mi primera situación compleja. Todo su círculo cercano y yo pues tuvimos que huir de la universidad, refugiarnos en otro espacio, y fue mi primer momento de desplazamiento forzado. No me vinculan directamente en ese momento porque nosotros tenemos algo que en la Juventud Comunista se llama compartimentación, y se supone que una célula no puede tener relación con otra, y yo fui muy disciplinado, por eso no se da, pero bueno, igual siempre están las precauciones. Ya tenía 5 años en la universidad, así que académicamente ya había terminado, ya tenía que trabajar mi tesis de grado, y se me ocurrió en todo ese mierdero hacer mi tesis sobre los partidos políticos tradicionales y los partidos políticos de izquierda en Valledupar. Imagínense, estudiar los partidos políticos de izquierda y tradicionales en Valledupar, el seno de un poder ortodoxo, de derecha, radical, era muy complejo. Así que bueno, no pude estar en la universidad, tuve que abandonar un año, suspender un año la universidad, y me vine para Venezuela. Entre ellas con mi compañera, que estaba embarazada de 7 meses. Resistencia, de verdad. Resistencia porque hemos vivido muchas cosas. Hemos vivido muchas cosas, muchos procesos. Y una de las cosas que hemos hecho es resistir. Y de hecho resistir porque hubo momentos en mi vida donde yo iba a claudicar y buscarle otro escenario a mi vida. Y quizás si lo hubiese hecho, no estuviese aquí. Hubiese muerto hace mucho tiempo. Hubo un libro que me salvó la vida, y yo de eso estoy convencido. A mí a temprana edad me llegó un libro de Jaime Bateman, Cayón. Y ese libro tenía como un subtítulo: Siembra violencia, recogerá tempestades. Y ahí él explicaba el por qué había salido de la FARC y constituía un nuevo movimiento político armado del M-19. Yo en ese momento pensaba que el único camino que había era tomar las armas. Y ese libro me salvó la vida. Este libro lo traje, Germán Castro Caicedo fue uno de los libros que más me encantaron. De hecho, este libro no es del círculo de lectores, pero mi papá tenía uno en casa. Quizá lo debe tener todavía en casa, pero este libro fue el libro que yo cargaba en mi mochila en el 2001, cuando tuve que huir, cuando asesinaron al profesor Miguel Ángel Vargas Zapata. Aquí yo tengo esta costumbre, ¿no? Yo coloco la fecha cuando empiezo a leer un libro, 2021. Y suena paradójico, pero este libro se llama El Hueco, y es un libro que trata sobre esa explicación de movilización o desplazamiento hacia el sueño americano de los colombianos que se fueron por el Darién hacia Estados Unidos. Y el caso mío no era un sueño americano, el caso mío era resguardar mi vida por pensar distinto. Y este libro era el libro que tenía en mi mochila cuando me vine por primera vez para acá, para Venezuela. De forma natural para mí, porque desde niño siempre transitaba y no veía Venezuela como otro. Yo veía a Maracaibo como un barrio, o sea, como un barrio que quedaba 2 horas. Y desde niño nunca ha existido para mí esa diferencia de países. Y como he transitado en estas franjas binacionales, que no es franja fronteriza sino binacional, me reconozco como un solo territorio porque también nací y me crié en una cultura guayú, la cual no tiene líneas fronterizas. Entonces para mí es igual. Y de hecho, culturalmente Maracaibo es un costeño y yo soy de la costa.
Aunque no se note mucho, soy costeño. A mucho honor, Guajira.